Ok, vamos a dar comienzo a nuestro CIPAS correspondiente a la unidad 3 del curso de sistemas dinámicos relacionado con el modelado de sistemas por medio de ecuaciones de estado o representación por variables de estado. Entonces, voy a hablar en primera instancia de un ejercicio de orden 2. Entonces, voy a compartir pantalla. En este momento, el ejercicio que seleccioné no es el de circuitos eléctricos, sino es el de los tanques, o sea, el ejercicio B. ¿Me confirman si están viendo la pantalla compartida, por favor? Sí, señora. Gracias. Entonces, tenemos dos ecuaciones, no corresponden a ninguno de los datos que ustedes tienen, ya que de pronto alguno tenga algunos números parecidos, pues bueno, ahí sí ya sería una coincidencia porque procuré usar números que no concordaran con lo que ustedes tenían en los ejercicios. Sin embargo, pues lo único que nos cambiaría serían los números, ¿no? Las ecuaciones que ustedes tienen, teniendo en cuenta lo que se les entregó de insumos y el desarrollo que hicieron de la etapa anterior de modelado en la frecuencia, pues era cumpliendo como este mismo formato. Entonces teníamos dos ecuaciones diferenciales, lo mismo que con los ejercicios de los circuitos eléctricos. Teníamos dos ecuaciones diferenciales de dos variables diferentes, en este caso estamos hablando de H1 y H2, y con una señal de entrada que es Qin. El desarrollo para determinar la función de transferencia de estas dos ecuaciones, ya lo había desarrollado, ya lo había hecho, y me da esta función de transferencia. 13 sobre 507s cuadrado más 91s más 1, un sistema de segundo orden. Posiblemente por la ecuación del denominador puedo determinar que el sistema es estable porque los polos que voy a obtener van a estar en el semiplano izquierdo por los valores que tenemos y los signos que tenemos. Entonces, ya me queda representar esto en variables de estado. Entonces, tenemos que voy a determinar o voy a llamar X1 la ecuación correspondiente a la derivada de H1 y X2 la correspondiente a la derivada de la variable X2. ¿Listo? Entonces, recordemos los pasos. Nos decían que lo primero que teníamos que hacer era determinar cuáles eran las variables de estado. Ya teníamos claro que eran los términos que estaban en las derivadas, que esas iban a ser las variables de estado. Entonces ya las estoy determinando que van a ser derivada de H1 y derivada de H2 van a ser X1 punto y X2 punto. Y ya sé que mi entrada U de T para este caso pues vendría siendo Qin, ¿cierto? Ya desde el ejercicio me están diciendo cuál es la entrada. Algo que he identificado en algunas retroalimentaciones que he podido verificar es que me están preguntando que cuál es la entrada o cuál es la salida. Lo que les he comentado es que tengan presente la información que se les da en el ejercicio. En el ejercicio de los tanques se les dice que la entrada es Qin y se les dice que la salida es Q2 out. Entonces acá hago una aclaración, ya habíamos visto que Q2 out era H2 sobre R2. Que eso lo vimos con el desarrollo del modelado en el dominio del tiempo. Y a la vez vimos que al hacer la operación, esto me quedaba dos veces 1 sobre, en este caso R2 vale 13, H2. Entonces, si ustedes tienen en su ecuación de esta manera, su salida viene siendo H2 nomás. Pero si en algún caso tienen 1 sobre el valor de R2 o K2, la salida viene siendo Q2 out, vendría a ser H2 sobre R2. Pero tengo entendido que ya la mayoría en la actividad pasada tomó como la salida ya H2 teniendo en cuenta las ecuaciones que se les entregaron. Para los circuitos eléctricos, los enunciados también dicen que la entrada es una fuente de voltaje y la salida es el voltaje en el condensador. Entonces, ahí ya está súper clara cuál es la entrada, que es B, y cuál es la salida, BC, que es voltaje en el condensador. En el ejercicio E, que es el del sistema rotacional, ahí se les dice que la entrada es el torque y la salida es la posición angular o teta. Entonces ahí ya tenían claro.
con el que nos estaba generando ambigüedad es con el ejercicio de A, de las dos masas, que pues se dieron unas indicaciones dependiendo del número del grupo colaborativo al que pertenece el estudiante. Entonces ya ahorita después de que veamos este, vamos a ver un ejercicio de orden 4, como es el ejercicio A, que en algunos casos algunos han presentado inconvenientes porque no se está teniendo en cuenta que es un sistema de orden 4, ¿listo? Entonces ya cumplimos, ya analizamos cuáles son las variables de estado. Bueno, me faltó determinar acá cuál es la salida. Entonces mi salida Y es H2, lo voy a dejar por acá, H2 es la salida Y. La entrada es QI, ¿listo? Entonces la idea es que nosotros vamos a representar estas ecuaciones diferenciales que tenemos en la forma matricial. Entonces recordemos que en la forma matricial nosotros tenemos la matriz A, que es con respecto a las ecuaciones, que es la matriz de estado, es decir, el comportamiento que nosotros tenemos de las variables dentro de las dos ecuaciones. Teníamos el vector B. El vector B es la relación de las entradas en las dos ecuaciones que tenemos. Acá aparece el vector C pues es la relación de las salidas con las que vamos a trabajar respecto a las variables de estado. Y teníamos D, y D si estuviéramos utilizando una entrada de perturbación externa, que pues para el caso no la estamos utilizando. Entonces este ya sabíamos que valía 0. Entonces esa de una vez ya la podemos registrar. Entonces, les voy a preguntar, en este primer término, para la ecuación de estados, teniendo en cuenta que X1 es la ecuación de la derivada de H1, ¿cuál sería el primer término del primer renglón? Menos un 39avo. Sí, señora, menos un 39. ¿Por qué menos 1 sobre 39? Porque X1 dijimos que era H1. Entonces es el término o número que está acompañando a H1 en la ecuación 1. ¿Listo? ¿Por qué menos? Porque no podemos desconocer el signo que la está acompañando. En este caso es menos 1 sobre 39. Si ese es el primer dato, en el segundo dato nosotros tenemos que garantizar que al hacer la operación matriz vector nos garantice lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué dato están acompañando X2 si X2 es H2? Un treceavo. Perdón, no. Menos 2 treceavos. No, porque estamos hablando Perdón, todavía. un 39avo positivo. Ajá, porque estamos hablando de la primera ecuación. ¿Listo? Entonces, todo el primer renglón, tanto el primer término como el segundo término del primer renglón es tomado de la ecuación que nosotros llamamos X1 punto, o de la derivada de nuestra primer variable de estado. Entonces, ahí no hemos tocado para nada la segunda ecuación. Ahora sí vamos a diligenciar el segundo renglón, y el segundo renglón sí corresponde a la segunda ecuación, o la ecuación de X2, que en este caso vendría a ser H2. Entonces, este primer término es el que va a acompañar la variable X1. Y X1 ya dijimos que es el mismo H1. Entonces, en la ecuación 2, ¿qué término acompaña H1? Un treceavo En positivo. este caso sí sería un treceavo y está positivo. Mientras que en el segundo término, ¿qué tendríamos nosotros? Menos 2 sobre 13. Menos 2 sobre 13, porque es el término que está acompañando H2. ¿Listo? Y está con signo negativo. Ya de esta manera obtenemos el vector, la matriz A. Entonces, esta es nuestra matriz A. Ahora vamos a determinar lo que vendría a ser nuestro vector B. El vector B es basados en las mismas ecuaciones, pero teniendo en cuenta U, que es la entrada. Entonces,
Nos vamos con el primer renglón. Recordemos que el primer renglón es la primera ecuación. ¿Qué término está acompañando a U o a la entrada en la primera ecuación? Un tercio. Un tercio. Es el término que está acompañando a Qin y Qin ya nos dijeron que es la entrada. Ahora cambiamos de ecuación. En la ecuación 2, ¿hay algún término que está acompañando a la entrada Qin? No, por lo tanto es 0. Exacto. Como no tenemos nada, entonces acá se pone 0. No lo podemos dejar en blanco porque muy seguramente en la operación matemática eso nos va a generar un error y MATLAB de seguro les va a decir que falta un dato. Entonces simplemente si no hay nada, sabemos que si no hay nada es lo mismo que estar multiplicado por 0. Que el 0, anula todo. Entonces 0. Listo. Ya tenemos nuestra matriz A, nuestro vector B. Y ahora vamos con respecto a la salida. Entonces, Y, en este caso, pues estaría comandada o relacionada únicamente por el vector C. Y el vector C es con respecto a la salida. A nosotros nos están diciendo, su salida en este caso es H2. Y H2 no es X1, sino H2 viene a ser X2. En este caso es la variable de estado a la que yo estoy nombrando como salida. Entonces, el primer término es el que va a multiplicar. Ustedes, pues me imagino que ya la mayoría vio el curso de álgebra lineal. Entonces, vieron cómo es una operación de matriz vector o vector-vector. Entonces, primer término de renglón, primer término de columna. Entonces, ¿es X1 mi salida? No. Entonces, como X1 no es mi salida, simplemente la relaciono como 0. Ahora, segundo término de la fila con respecto al segundo término de la columna. ¿Es su salida X2? En este caso, sí, mi salida es X2. Sí, 1. Entonces, la relaciono con 1. ¿Listo? Y esa es la manera como ustedes dicen, ah, mi salida es esta. Quienes tienen el circuito eléctrico, lo mismo. Corriente en la bobina o voltaje en el condensador, dependiendo del orden que usted le haya dado a X1 o a X2, usted va a determinar este orden, dónde va el 1 y dónde va el 0. Porque en este caso, todos tienen una salida pues entera. No se les está diciendo la salida es la mitad de la altura del tanque de oxígeno, no se les está dando un dato adicional. Simplemente se pone un 1 donde corresponda a donde sí tengamos nosotros la variable de salida. Y estas vendrían a ser mis ecuaciones de estado para este ejercicio de orden 2. ¿Alguna pregunta hasta este punto que hemos analizado, que hemos revisado? No, señora. Ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir la pantalla completa. ¿Me confirman, por favor, si ahí estamos viendo MATLAB? Sí, señora. Listo. Entonces, la idea es, primero, que nosotros copiemos acá estos datos que tenemos de las matrices, ¿cierto? Matrices y vectores. Entonces, ya nosotros hemos visto que A es igual, acá nos toca trabajar pues con paréntesis cuadrados. Y vamos con los datos del primer renglón. Entonces me dice que es menos 1 sobre 39 espacio 1 sobre 39. Punto y coma para cambiar de renglón. Y vamos con los datos del segundo renglón. 1 sobre 13 espacio menos 2 sobre 13. No tengo más datos, cierro el paréntesis. Lo voy a verificar completo, entonces simplemente si ustedes se dan cuenta, él ya me arroja acá, pues me dan valores decimales porque él hace pues la operación. Ahora vamos con el vector B. El vector B me dice que es un tercio en el primer renglón y 0 en el segundo renglón. Entonces un tercio, punto y coma, porque tengo que cambiar de renglón y me halla el resultado. El vector C, nuevamente abrimos paréntesis, solamente estamos hablando de un renglón con 2 columnas. 0, espacio 1, y listo. Y D me dice que es 0.
Listo, ya tenemos acá los datos de las matrices que nosotros acabamos de hallar para el ejercicio. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? No, señora. Todo claro Ok. hasta el momento. Ok, listo. Entonces, como la idea es convertir estos datos que tengo en variables de estado y determinar la correlación con la función de transferencia, entonces MATLAB tiene una función que es SS2TF. SS es espacios de estados, por sus siglas en inglés. El 2, tu, TF, función de transferencia. Entonces es la función que nos permite pasar de espacios de estados a función de transferencia. ¿Y qué datos? Lo que tenemos en A, en B, en C y en D. Y él nos arroja que en el numerador tiene ciertos datos, 0, 0, o sea, 0 para S cuadrado, 0 para S y 0.0256 como número constante. Y en el denominador nos da otros datos. Yo le puedo decir que F es igual a la función de transferencia del numerador con el denominador. Y él me dice, esta es su función de transferencia, ¿cierto? Pero yo tengo acá otros datos. Entonces, ¿cómo podemos verificar nosotros eso? Entonces, yo lo voy a decir acá. Numerador 1 es igual. Y el primer dato me dice que es en el numerador un 13. Y el denominador 1 me dice que es igual a 507 espacio 91 espacio 1. Le digo que G es igual a la función de transferencia de num1 de 1. ¿Por qué le doy num1 de 1? Porque la idea es que no me vaya a sobreescribir los datos que acabamos de hallar. Y tenemos esta función de transferencia que es la que nosotros tenemos. Pero resulta que yo tengo 507 en el S cuadrado en la que nosotros tenemos que hallé matemáticamente y la que me da MATLAB está operada por 1, el S cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que MATLAB él hace su operación interna? Entonces, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es ahora Dividir cambiar. todo por 507. Exacto, todos los términos dividirlos en 507. Entonces, voy a decir numerador 2 ya no es 13, sino es 13 dividido en 507. Y ya me está arrojando un dato. El denominador 2 es igual. Entonces, 507 sobre 507, primer término. Espacio, segundo término, 91 sobre 507. Y el tercer término, 1 sobre 507. Y le voy a decir que ahora la nueva función de transferencia es denominador 2 con numerador 2. Ahí me quedó al contrario. Era numerador y denominador. H es igual a numerador 2, denominador 2. TF. Tienes que agregarle el TF. Gracias. Y ahí sí, acá me quedó al revés porque le dije que primero el denominador y luego el numerador, pero ya fue un error mío acá al digitarlo, ¿listo? Entonces, revisemos ahora, voy a imprimir F. Y miren las dos. H es la que obtenemos comparando, haciendo el desarrollo matemático para obtener la función de transferencia. En teoría, lo que habría hecho en la actividad anterior. Y F es la que me está entregando el sistema haciendo la correlación entre espacios de estados y función de transferencia. Y estamos obteniendo los mismos datos. Entonces, desde lo que les he indicado, desde que usted haya hecho bien el desarrollo matemático en la actividad anterior, el resultado les tiene que dar el mismo. ¿Por qué razón? Porque para llegar a la función de transferencia, yo utilicé estas dos ecuaciones. Y esas mismas dos ecuaciones son las que yo estoy utilizando acá. Entonces, sí, posiblemente hay algún dato que me está cambiando. Hace unos días revisé uno que acá les da un dato diferente y acá. Los otros sí les coincidían. De hecho, me pasó cuando estaba haciendo este ejercicio, en algún punto, sí, acá, en un punto de la operación no lo tomé como 13, sino 3, me comí un 1. Obviamente esto me dio un dato totalmente diferente y acá en 1 también.
Entonces, posiblemente es ahí donde ustedes también pueden estar presentando el error en el despeje matemático. Pero si estamos partiendo de las mismas ecuaciones diferenciales para llegar a la función de transferencia y para modelar en espacios de estados, la respuesta tiene que ser exactamente la misma. No sé si hay alguna pregunta de eso, de lo que acabamos de hacer acá en MATLAB. Pues lo que pasa es que a mí la función de transferencia, cuando la llamamos a través de las ecuaciones que desarrollamos, el último valor no me está coincidiendo y pues más o menos equivale como a 4 unidades en que está variando. Entonces, pero ya lo he revisado y la verdad no encuentro. De hecho, con otro compañero de otro grupo, tampoco. Ella también le pasa el mismo problema que yo Contigo tengo. estábamos revisando, ¿cierto? Sí, señora. De un circuito eléctrico. Y yo desarrollé ese ejercicio y te dije que tenía que darte 4 sobre 32s cuadrado más 172s más 22, ¿verdad? Sí, señora, y me está dando 26 el último valor. Si quieres, me acuerdas ahorita, es que pues, con el celular normalmente no me conecto en Skype, pero ahorita me conecto en el Skype y te envío la foto del desarrollo. De hecho, acá lo estoy mirando, yo te dije la ecuación, porque yo lo desarrollé y acá lo tengo. Entonces, ahorita si quieres, me escribes y yo te respondo enviándote la foto de ese desarrollo, porque yo te dije, a ti te da 26 al final, si ya me acordé. Y sí, aquí lo Vale, tengo. tutora, Entonces, si muchas quieres me gracias. escribes y ahí lo reviso. Te envío la foto. Vale, muchas gracias. Bueno. Instructora, muy buenas Hola, noches. Sergio, buenas noches. Instructora, a mí me da diferente ese valor. A mí me varían dos valores de ellos, el El del numerador y el último del denominador. Sí, señora. Entonces es lo que te digo. Debes tener cuidado con alguno de estos números que en alguna parte de la operación lo estás omitiendo, no lo estás multiplicando bien. Yo hace un momento que lo estaba desarrollando me sucedió eso. Yo en algún punto copié que acá no era 1 sobre 13, sino 1 sobre 3. Y eso me cambió, de hecho, en el numerador me estaba dando 0.1111 y dense cuenta que en el numerador es 0.02564. Y en el denominador me está dando el último 0.0046. Entonces, eso es lo que me estaba cambiando. Entonces, por eso les digo que revisen muy bien alguno de los datos que tenemos en el denominador cuando hacen las operaciones, porque pues a mí me pasó también hace un momento. Entonces, revísenlo bien, porque ese es, o sea, si no les está coincidiendo es porque en la actividad anterior tuvieron alguna operación que les generó acá un dato diferente. Entonces es eso, Sergio. Pero la gráfica da lo mismo, pero al contrario. Bueno, con respecto a la gráfica, sí, ya si quieres lo miramos. Tú me enviaste el documento, pero pues como te comenté hace un rato, no lo había podido revisar en la tarde. Entonces, yo reviso, ahí le anexaste la gráfica. Sí, es que las dos primeras gráficas me da bien, pero la segunda, como es la relación de las dos anteriores, pues da la gráfica, da hacia abajo. En algunos casos, ¿en qué ejercicios sí se les permite, o bueno, es permisible, o es viable, o es coherente que les dé diferente la gráfica del primer modelado, o sea, de las ecuaciones diferenciales que hicimos en bloques, a las otras dos? Es en el ejercicio A y en el ejercicio B. Y de hecho algunas personas del ejercicio A ya le hicieron el ajuste, teniendo en cuenta que cuando hicimos modelado en el dominio del tiempo, el ejercicio A tenía 2 entradas. Y acá hicimos una relación o anulamos una de las entradas. Entonces también tendríamos que hacerles anulación en la gráfica de los bloques del dominio del tiempo y ya tendrían que darnos igual. Y en la de los tanques nos difiere porque acá este sistema es, cuando lo modelamos en el dominio del tiempo, posiblemente nos estaba dando un sistema no lineal y acá estamos asumiendo que el sistema es lineal. Entonces, ustedes son los únicos que se acepta que sea diferente.
pero en los otros ya tendría que dar, perdón, tendría que estarles dando igual el resultado. Bueno, lo otro que tenía pendiente para que revisáramos acá era lo de controlabilidad y observabilidad. O sea, algunos ya lo estuvieron realizando, encontraron información en internet. Incluso si ustedes hubieran revisado los videos que estaban en el canal de YouTube, pues ahí estaba la explicación de hecho, de la actividad de esta temática del periodo anterior. Y simplemente es, por ejemplo, para la controlabilidad, MATLAB tiene una función, es CTRB, y para la controlabilidad es trabajar la matriz de estado con respecto a la entrada. Entonces, la matriz de estado es A y la entrada es B, ¿cierto? Yo sé que controlabilidad es cuando desde la entrada puedo determinar un estado futuro. Y MATLAB nos hace la operación. Ay, es que escribí mal, ¿sí ven? CRTB escribí y STRB. Y ahí nos entrega una operación. Alguien me hacía la pregunta, profe, pero es que en esa matriz, porque pues básicamente eso es un resultado de, cuando yo multiplico A, que es una matriz de 2 por 2, por B, que es un vector de 2 por 1, pues obviamente me va a dar como resultado una matriz. Entonces unos me decían, profe, pero es que como tengo un dato que es 0, entonces el sistema es no controlable. No, acuérdense que yo les dije que ahí tenía que ver el rango, y en el rango sería, ahí está la función de MATLAB, y es el rango de, pues, como yo nombré mi matriz de controlabilidad, en este caso la llamé cont, y simplemente ustedes le dan enter. Si este resultado es diferente de 0, el sistema es controlable. Pero si nos hubiera dado 0 este rango, ahí sí hubiera sido que el sistema no fuera controlable. ¿Listo? Y con la observabilidad tenemos exactamente lo mismo. MATLAB tiene el comando OBSB. ¿Se escribe bien? Sí. OBSB. Solo que acá es la matriz de estado, pero con respecto a la salida. Acá lo que nos cambia es eso, la salida. Y lo mismo, aunque nos aparece un dato de 0, pero es de la multiplicación de la matriz A con respecto al vector C, cuando ustedes le hallan el rango a esa matriz que obtuvimos, nos da un valor diferente a 0. Ahí es cuando yo sé si ese rango es diferente de 0, el sistema se deja controlar y se deja observar. Eso es lo que tiene lo del tema de controlabilidad y observabilidad, señor. ¿El rango entre controlabilidad y observabilidad tiene que ser el mismo? No necesariamente, puede variar. Pues realmente ahí lo que hacemos es hallar el rango de una matriz, entonces depende si estamos trabajando con los mismos datos, pues nos va a dar un rango similares en cada matriz, porque estamos trabajando en ambos casos, tanto para controlabilidad como observabilidad, estamos haciendo una multiplicación de una matriz de 2 por 2 con un vector, en el primer caso de 2 por 1 para la controlabilidad y en el otro caso de 1 por 2, ¿sí? Entonces vamos a llegar a ese mismo resultado, pero puede, cuando nosotros tenemos más entradas, puede que nos den rangos diferentes, en especial en el caso de la controlabilidad, porque es la que depende de las entradas. Entonces recordemos que espacios de estados se utiliza mucho, sobre todo cuando tenemos sistemas MIMO, que son múltiples entradas y múltiples salidas, que es donde se utiliza más estos modelados, sistemas con varias entradas y varias salidas, pero no necesariamente si el rango de controlabilidad es 1, ese mismo rango te va a dar en observabilidad, no. Depende de las características del sistema que tú estás modelando. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a ese ejercicio, o pues cuando el sistema es de orden 2.
¿no? Siempre se me queda de últimas enviarles el enlace de asistencia. Entonces, bueno, eso cuando el sistema es de orden 2. Cuando el sistema es de orden 4, acá ya nos va a aparecer unas características diferentes. Cuando nosotros manejamos un sistema de orden 4, en realidad nuestra ecuación base, ¿me confirman si están viendo la imagen en este momento, por favor? Sí, señora. Okay. El sistema Sí, de se ve. orden 4, pues si de orden 2, nosotros íbamos a tener que la matriz de estado era de 2 por 2, en un sistema de orden 4, pues tendríamos un sistema de 4 por 4 en la matriz A, que es la que nos tiene que dar una matriz cuadrada. Si nosotros estuviéramos hablando de un sistema de orden 3, ¿cuáles serían las condiciones de esa matriz? 3 por 3. Exacto, sí. O sea, si nosotros estamos modelando una ecuación de un orden X, las matrices de estado, los elementos que nosotros vamos a utilizar para modelarlo en espacios de estado, tiene que ser de X por X. Si yo tengo una matriz de orden 5, entonces va a ser de 5 por 5. La matriz de estado, que es la matriz A, que es la que debe ser cuadrada, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, en el ejercicio A, nosotros tenemos un sistema de orden 2. Ese sistema de orden 2, nosotros teníamos que estamos hablando de una masa, bueno, de dos masas que le estamos ejerciendo la fuerza para moverlas y están unidas entre sí por medio de unos resortes, ¿cierto? Ese es el ejercicio A. Y nosotros vimos que cuando modelamos en el dominio del tiempo, la ley que estaba aplicando en ese sistema era la ley de Newton. La ley de Newton me decía que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Y también vimos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Y a su vez que la velocidad era la derivada del desplazamiento, que es x. En ese ejercicio nos decían que los desplazamientos o las variables x1 y x2 eran las que nosotros íbamos a tener en cuenta. Entonces, se representaba como la aceleración era la segunda derivada del desplazamiento, que pues bueno, en física posiblemente ya vimos cómo era ese principio y qué era lo que lo estaba dominando. Entonces, eso me indica que yo no puedo saltar de un desplazamiento a una velocidad, de un desplazamiento a una aceleración sin pasar antes por una velocidad. Es decir, yo no puedo decir que de la nada acelero una partícula sin haberle ejercido una fuerza que me permitiera moverla, ¿cierto? Entonces, era lo que yo les estaba explicando a algunas personas que me han estado preguntando por Skype sobre este ejercicio. Acá yo no podía decir que era una matriz de 2 por 2 porque estábamos hablando de una segunda derivada. Entonces, la representación era de esta manera. Y pues obviamente eso ya nos va a entregar que cada una de las ecuaciones va a tener en sí dos variables. Entonces voy a copiar por acá. Copiarlos mejor. Bueno. Copiar dos ecuaciones que nos parezcan. Que se parezcan a las que ustedes tienen en el ejercicio, ¿listo? Entonces, teníamos que una derivada segunda de la variable, entonces, x1 respecto al tiempo es igual
Entonces, bueno, estos datos me los voy a inventar, ¿no? Voy a decir que esto es un medio de la fuerza 1. Medio de la fuerza 1 menos 3/4 de x1 5/4 de x2. Esa es mi ecuación 1. Y en la ecuación 2 voy a decir que mi ecuación 2, en la ecuación 2, bueno, voy a decir que acá no tengo fuerza. En este caso no voy a tener la fuerza. Voy a decir que esto es 5 sextos de x1. Sería menos 7 tercios de x2. Tengo esas dos ecuaciones. Voy a decir que esto ya no sería x1 punto, sino estaríamos... bueno, sí, x1 punto y b1 punto, ¿no? Que pues ya nos hablan de dos variables. Entonces, acá ya tendríamos que utilizar acá sería, este sería B1, entonces sería X2, y eso sería B2, ¿sí? Esa es la opción de la 4x4. Ay, listo. Entonces tenemos, esta tendría que ser nuestra matriz A, y acá tendríamos que agregarle la otra, la voy a dejar así, no voy a poner a la que se vea más bonita, si no acá se nos va la noche. Listo, entonces en este caso nosotros tenemos nuestro sistema con estas variables. Un sistema ya sabemos que es una matriz de 4x4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pasar nuestra ecuación acá. Entonces, si acá nosotros teníamos x1, x2, entonces acá esto era b1 y esto viene a ser b2. El orden todavía lo sostiene. Entonces, acá con las derivadas, y al lado izquierdo con las derivadas, y acá la variable sin la derivada. La variable es de estado original. Entonces, vamos a la ecuación 1. Entonces voy a decir que la ecuación de x1
derivada de x1, cuando yo les digo a ustedes la derivada del desplazamiento, es cuando estamos hallando la velocidad. Y cuando estamos hablando de b1 punto, que es la derivada de la velocidad, es donde estamos hablando de la segunda derivada del desplazamiento o de la aceleración. ¿Listo? Entonces, acá sí es importante que tengamos eso claro. ¿Por qué razón? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la ecuación de x1 punto? No podemos decir que es esta ecuación que tenemos acá, porque esta es de segunda derivada. Entonces, al ser segunda derivada, esa es la velocidad. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar primero las dos ecuaciones que tenemos, que serían la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces, vamos con la velocidad 1, que es la ecuación 1. ¿Qué término acompaña a x1 en la ecuación de b1? ¿Cuál es la ecuación 1? 3 cuartos, menos 3 cuartos, ¿no? Exacto. Entonces, el término que está acompañando a b1 es eso, menos 3 cuartos. ¿Listo? Les recuerdo, entonces, b1 y b2 son las ecuaciones que nosotros tenemos acá arriba. Esto es b1 porque estamos hablando del desplazamiento 1 o de la masa 1. Y esto es b2 porque es desplazamiento 2 o masa 2. Entonces, en ese caso, nosotros trabajamos con las ecuaciones. Uy, ya acá hice. Ya. En este caso vamos a trabajar con los espacios de B1 y de B2. ¿Listo? Entonces B1 es el segundo renglón, B2 es el cuarto renglón. Y me están diciendo X1, ¿qué término está acompañando a X1 en la ecuación? Entonces, menos 3 cuartos. Ahora me dicen, ¿qué término acompaña a B1 en esa ecuación? En alguna parte de la ecuación nosotros tenemos a B1 o a la derivada primera de X1. No, es 0. Entonces, acá, un 0. Después me dicen, bueno, este es X2, ¿no? ¿Qué término acompaña a X2 en esa primera ecuación? Entonces, en este caso 5 tenemos cuartos. 5 cuartos. Y después me dicen, ¿qué término acompaña a B2 en esa ecuación? Nuevamente tenemos un 0 porque no 0. tenemos a B2. Listo, ya usé mi primera ecuación, ahora vamos a la segunda ecuación, que es el cuarto renglón. Entonces me dicen, ¿qué término acompaña a X1 en esa ecuación? Acá me dice 5 sextos. ¿Qué término acompaña a B1? 0 porque no lo tengo. Ahora, ¿qué término acompaña a X2 en esa ecuación? Entonces, tenemos menos 7 tercios, pues menos. ¿Y qué término acompaña a B2? 0. Listo, ya ubiqué mis dos ecuaciones que tengo acá. ¿Qué pasa con los otros dos espacios? Yo no puedo saltar de desplazamiento a aceleración sin pasar por velocidad. Entonces, si vamos a hablar de la primera ecuación, me va a existir una velocidad 1. Simplemente, ¿dónde está el B1? Es el segundo término, ¿cierto? Entonces, el segundo término es 1, los demás son 0. Simplemente es por la lógica que yo no puedo saltar de un espacio al otro, de desplazamiento a aceleración, sin haber pasado previamente por la velocidad. Y eso mismo nos sucede con X2. Entonces, acá vendría a estar en el último término, y los demás son 0. Acá quedó 0. Profe, una pregunta. Dime. O sea, lo que asignamos el valor de 1 es porque para llegar a la segunda derivada, que sería en este caso la aceleración, y partiendo del desplazamiento que es X1, tenemos que pasar por la derivada del desplazamiento que es velocidad, ¿cierto? Entonces son las velocidades 1 y 2. O sea, es por ese supuesto no más que asignamos. Exacto. P1. Es por ese supuesto. Okay. Entonces, porque no podemos desconocer que al ser de orden 4 van a existir esas otras dos variables. Esa es la razón. Y ahora vamos con la entrada. Entonces, la entrada la tenemos en ¿cuál ecuación? La entrada la tenemos en la ecuación
de la derivada segunda de x1, que vendría a ser la velocidad 1, ¿cierto? Entonces, es en el segundo renglón donde me aparece la entrada. ¿Y cuánto vale la entrada? 1/2. Entonces, simplemente acá pongo la entrada 1/2 y lo demás vale 0. Arriba surgió muy grande. Perdón, profe, ahí me perdí. Ok. La entrada que nosotros tenemos Es la fuerza. es la fuerza, ¿cierto? Y la tenemos solo en la ecuación primera, o sea, la que llamamos la velocidad, o la derivada de la velocidad, o la segunda derivada de x. Ah, ¿Sí? ok, ya. Entonces, es ahí donde iría, en ese espacio que corresponde. ¿Cuál espacio? Es el segundo renglón. Entonces, en el segundo renglón, yo lo pongo acá en rojito. Ay, no todos. Esa es la entrada, 1/2. En algunos casos lo están hallando, el ingeniero Gerardo les explicó en un CIPAS que él les hizo un acompañamiento que les hizo para ubicar las dos entradas. Simplemente es a este vector convertirlo en una matriz de 4×2 y simplemente iría acá a otra columna relacionando la otra entrada de F2. No hay problema, lo pueden manejar así. Simplemente la única diferencia es que cuando ustedes hagan la función de transferencia les va a arrojar dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos entradas. Entonces MATLAB le dice, hay dos entradas, por lo tanto hay dos funciones de transferencia. Una relacionando para la entrada 1 y una relacionando para la entrada 2. Pero pues como en la actividad anterior se les dio la indicación que anularan una de las fuerzas y trabajamos con una sola, pues la idea es comparar que sí estamos llegando al mismo resultado. Entonces, es eso. Y con respecto acá, no sé por qué no me quiere funcionar esto. No sé por qué pasó. Ahí ya. Listo. Con respecto acá a la salida, para determinar el vector C, entonces la salida, yo les había indicado que si trabajamos con la fuerza 1, la salida era x2. Si trabajamos con la fuerza 2, la salida era x1. Entonces, para mantener eso, como acá trabajamos con la fuerza 1, pues vamos a decir que la salida es x2. Acá, pues obviamente eso también nos va a aparecer de la misma manera, o sea, vamos a sostener como ese mismo orden, ¿cierto? Entonces, la salida es x2, pues simplemente este valor de x2 pues va a estar donde corresponde. Entonces, x2, ¿cuál posición es? La tercera, ¿cierto? Entonces, es en la tercera posición donde nosotros ponemos un 1 y las otras las dejamos como 0. ¿Cómo funciona esto de la salida? Que pues me he dado cuenta que algunos como que se enredan acá un poco. Recuerden ustedes en álgebra lineal cómo hacemos una multiplicación de esta manera. Primer término del renglón, primer término de la fila, primer término de la columna, ¿cierto? Si yo multiplico 0 por x1, se va a anular. Perfecto. Ahora segundo término con segundo término. Entonces 0 por b1 se va a anular. 1 por x2, entonces me va a dar que la salida es x2. Y luego el último término con el último término. Así es que funciona. Lo mismo está funcionando en la parte superior. Es exactamente el mismo procedimiento. Tanto acá en orden 4 como acá en orden 2. En cualquiera, igual es que esa es la manera de hacer operaciones matriciales o vectoriales, la forma base, ¿no? Que pues eso se veía en el curso de álgebra lineal. Entonces, profe, señor. Perdón, una inquietud cortica. En ese caso de la salida, que en el caso del ejemplo que usted está explicando es x2, ¿cierto? Aquí ya no se miran las ecuaciones diferenciales qué valor acompaña x2, sino que simplemente existe una salida x2 y ese va a tener el valor de 1. Exacto, porque la salida simplemente es, a mí me están diciendo, su entrada es F1, pero en las ecuaciones sí se alteran, ¿no? Pero su salida es una sola. No importa cómo esté ubicada en las ecuaciones, pero acá su salida es una sola.
Ya muy diferente, como les decía en el ejercicio anterior, que acá me digan su salida es 3 veces el desplazamiento de la masa 2, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ahí sí ya me hubiera cambiado este dato, no sería 1, sino sería 3, porque necesito garantizarle que son 3 veces ese desplazamiento. Pero pues en este caso me dicen su salida es el desplazamiento. Entonces simplemente lo multiplicamos por 1. Y ya pues es llevar esto a MATLAB. Entonces esto en MATLAB, bueno, sería A2 igual. Entonces, ahí están viendo MATLAB, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Okay. Entonces me dice Sí, que, gracias, el primer renglón es 0, 1, 0, 0. Entonces 0, espacio 1, espacio 0, punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque voy a cambiar de renglón. Segundo renglón es menos 3 cuartos, espacio 0, espacio 5 cuartos, espacio 0, punto y coma, cambia de renglón. 0, 0, 0, 1, 0 espacio, 0 espacio, 0 espacio 1, punto y coma. Y el último es 5 sextos, espacio 0, espacio menos 7 tercios, espacio 0. Cierro y me genera mi matriz. ¿Listo? Ahora vamos con B2. B2 es igual, B2 es igual a 0, 1 medio, 0 y 0. Entonces 0, punto y coma, porque cambia el renglón, 1 medio, punto y coma, 0, punto y coma y 0. Y estoy garantizando que tiene forma de vector vertical. Y ahora vamos con C. Entonces el orden de C es 0, 0, 1, 0. Como es el mismo renglón, 0, espacio 1, espacio 0. Y D, pues ya sabemos que D vale 0. Ay, ambarré. Bueno, reescribí el valor de C. Acuérdense que C, más bien hagamos lo siguiente. C2 es igual 0, espacio 0, espacio 1, espacio 0. Por eso todos son en orden de 2. Listo. Y volvemos al mismo procedimiento que hicimos ahorita. 1, D es igual a SS2TF de A2, B2, C2, D2. Y me está arrojando esto. Y ahora voy a decir que F1 es igual a TF de no y otra vez la barré, coma D. Y esta es mi función de transferencia. Entonces, acá sí hay algo que quiero que revisemos. Me da una función de transferencia de orden 4, ya lo sabíamos. Y si ustedes recuerdan, en ese ejercicio les daba un desarrollo de la función de transferencia de, digamos, no sé, 5 sobre 13s a la 4 más 2s a la 2 más 15, por ejemplo. No nos aparecía s a la 3 ni s sola. Entonces, acá sí quiero que revisemos una cosa. Miremos acá cómo nos da menos 0.0000 y 0.0000. Y miremos que acá ya me está arrojando unos datos para s al cubo y un dato para s cuando yo sé que no los tengo. Y algo que les he dicho a muchos, miren el exponente que tiene. Exponente a la menos 16. Por eso es que aquí me está arrojando menos 0.0000. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que verificar es que es el numerador, el primero, el tercero y el quinto dato les esté dando igual. Esto, si ustedes se dan cuenta, exponente a la menos 16 y exponente a la menos 17, pues se podría decir que son valores despreciables, ¿cierto? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ese es el procedimiento con el sistema de orden 4, que pues algunos también han estado preguntando y que no quedaba como muy claro el tema. Entonces, no sé si de pronto ya se hayan aclarado dudas. Acá, pues obviamente lo de controlabilidad es lo mismo. El procedimiento como tal para controlabilidad es lo mismo, solo que acá estamos con que A2, B2, CTRB, sí lo escribí.
y rango de con 2. Y acá ya me da 4, que eso era lo que le estaba diciendo ahorita el compañero. Si yo voy a trabajar, en este caso que es un A, es una matriz de 4 por 4, ¿cierto? Acá lo vimos. Si yo voy a hacer esta operación de 4 por 4 con un vector de 4 por 1, el resultado pues obviamente ¿cuál va a ser? 4 por 4, y acá no lo está demostrando MATLAB. Y si yo tengo una matriz de 4 por 4, pues obviamente el rango que yo voy a esperar va a ser de 4. Y lo mismo nos va a pasar con observabilidad 2. Ay, fíjense, B. Solo que en observabilidad nosotros trabajamos la entrada con respecto a la salida. Y lo mismo, nos da también una matriz de 4 por 4, por lo tanto el rango que yo voy a estar esperando de esa matriz de observabilidad 2, pues tiene que ser exactamente de 4. Acuérdense que el rango es como la ocupación que está haciendo una matriz, ¿no? Entonces, esto realmente, si ustedes vieron en la teoría de controlabilidad, observabilidad, lo que hacen son una serie de operaciones en diferentes instantes de tiempo. Se hace como una proyección en tiempos, multiplicando el vector, la matriz A por el vector B. Entonces, si es de 4 por 4A, pues lo que yo voy a esperar es que los resultados sean con ese mismo, con esa misma estructura. Y pues ya lo que quedaría es que ustedes verifiquen en Simulink. En Simulink pues ya el procedimiento sí ya lo teníamos claro. Una recomendación que también pues he visto que me han preguntado que no les da como el mismo comportamiento, pero no se refieren como a la forma de onda, sino que en uno les da más altura, o que la señal digamos llega a 3 y en el otro llega a 1, un ejemplo. Tengan presente que en algunos están utilizando una señal constante de entrada, en otros solamente están utilizando el step. Entonces, para que no se enreden, utilicen solo el step en todas. Y ya eso sería, no sé qué otras dudas tengan. Recuerden registrar la asistencia, ahí en el chat está. Profe, una preguntita. Señor, Qué pena. tranquilo. Para sacar ese orden 4, esa matriz 4, esa es la ecuación, la misma ecuación que nosotros tenemos. Esta de orden 4, el ejemplo que acabo de darles. ¿Sí, Sergio? Sí, esa ecuación. Las ecuaciones son las que ustedes tienen de los ejercicios. O sea, hacemos una matriz de orden 2 y después hacemos una matriz de orden 4. No. ¿Tú qué ejercicio tienes? Yo, el A. Ok, simplemente entras a trabajar es con la de orden 4 directamente. Ah, yo hice la de orden 2. Porque el sistema es de orden 4, entonces tienes que trabajar con la matriz de 4 por 4. Tal vez por eso es que te está dando diferente la señal. Pero ¿por qué si ella dice que es de orden 2 porque es S2? No, entonces no tienes el ejercicio A. El ejercicio A es de orden 4, Sergio. No, profe, lo que tal vez está pasándole al compañero es que no tuvo en cuenta o sea, esta matriz de 4 por 4, o sea, los ceros, hay que tenerlos en cuenta porque ahí me está pasando lo mismo. Al final me está dando una matriz de orden 2. Resulta que, claro, no es una matriz de 2 por 2, sino de 4 por 4. Sergio, igual si estás hablando de la función de transferencia en el desarrollo anterior, es de orden 4. El ejercicio A es de orden 4. Los otros 4 ejercicios, el ejercicio B, C, D y E, son de orden 2. O sea, se desarrollarían con esta forma. Estos son para el ejercicio B, C, D y E, que son orden 2. Y esto que acabo de explicar es para la matriz de orden 4, para el sistema de ecuación orden 4, que es el ejercicio A, el de las masas. O sea, todo me quedó mal. Perdí el tiempo. Tendrías que revisar cuál es el sistema que tú tienes, porque si mal no recuerdo, tú tienes es un circuito eléctrico, ¿no, Sergio?
Sí, por eso, o sea, yo tenía que haber Circuito entrado- eléctrico, no, Sergio, es que el circuito eléctrico, todos los circuitos eléctricos en ejercicio C y el ejercicio D son orden 2. El único ejercicio que es de orden 4 es el ejercicio A, que es un ejercicio que tiene 2 masas y 3 resortes y 2 fuerzas. Pero si yo tengo el sistema eléctrico, pero le digo, yo tengo el ejercicio, Sergio, ponme atención, los circuitos eléctricos son de orden 2. Mira, te voy a presentar acá. Mira, los ejercicios que ustedes tienen, el ejercicio A es este. Este es el que les estoy diciendo que es de orden 4. ¿Tú tienes ese ejercicio? yo tengo el de arriba, el A, pero No, el mira, sistema el eléctrico. ejercicio B es este de tanques. El ejercicio C es este circuito eléctrico. El ejercicio D es este otro circuito eléctrico. Y el ejercicio E son estos sistemas de disco. Tú tienes un circuito eléctrico, o tienes este esquema, o tienes este otro esquema, la figura 3 o la figura 4. Y los circuitos eléctricos son de orden 2. Es decir, se desarrolla como este ejemplo que está en ese momento en la diapositiva. Bueno, ayer les envié un mensaje, aprovecho y les envié ayer un mensaje al correo interno indicándoles sobre una oportunidad de entrega a quienes no pudieron hacer entrega de alguna actividad de etapa 2, modelaban el dominio del tiempo, o etapa 3, modelaban el dominio de la frecuencia, que pues está abierta la posibilidad para recibirles las entregas con una penalización y se califica sobre el 80% de la nota hasta el día lunes. Quienes deseen participar de esa oportunidad, pues en el correo enviado está el enlace por donde deben hacer la entrega del documento. No recibo por correo interno, no recibo por Skype, se recibe únicamente a través de ese formulario. Y lo mismo para quienes de pronto hayan hecho la entrega pero no tuvieron una calificación numérica muy alta, también pueden acceder a esa oportunidad. La oportunidad que es desarrollar los ejercicios, pero de manera completa. ¿Qué es completo? Si se les pide video, tiene que enviar el video. Aclaro, si alguien me envía el documento, pero no hay video, no los tengo en cuenta. O sea, la condición es que tiene que ser una entrega completa, si no, no se tienen en cuenta. ¿Listo? También tengo algunos casos de estudiantes que han enviado solicitud que enviaron en la semana de cierre, la siguiente semana de cierre de la tarea de etapa 3, solicitud para que les tuvieran en cuenta las entregas y no se las tuvieron en cuenta en la calificación. Por favor, reenvíenme en el correo y yo las estoy recibiendo y yo las voy a calificar. Entonces, para que quienes tengan esa situación me escriban, me envíen el documento y yo las estoy teniendo en cuenta. Pero tiene que ser reenviando el mensaje que le enviaron al tutor en esos tiempos establecidos para esa oportunidad, o en su efecto enviando un pantallazo del mensaje donde se vea pues la fecha. Y quienes tengan inconvenientes en este momento por conectividad, por la razón que sea, porque tienen que desplazarse a otro lugar para hacer el ingreso a la plataforma, por la razón que sea, por favor comuníquense conmigo por el correo interno del curso, preferiblemente, y con gusto verificamos el tema y analizamos qué podemos acordar y actividad para recibirles la actividad y pues que no tengan inconvenientes con su entrega. ¿Listo? Entonces, por favor, recordarles el registro de la asistencia y pues, no sé, quedo pendiente. Mañana voy a estar en la mañana, voy a estar pendiente del Skype de 10 a 12 para quienes tengan así algunas dudas
y el sábado voy a estar pendiente de 8 a 10 de la mañana. Entonces quedo pendiente de lo que tengan para revisar. Lo mismo, Fabián, me escribas para enviarte ahorita la foto del desarrollo, y Sergio, quedo pendiente para revisarte el desarrollo que me comentas. Sí, ¿Listo? doctora, yo de todas maneras lo voy a analizar, voy a poner a analizar esta noche a ver cuál es el error que tengo. Sí, ya sé que el Listo. error es el mío, el sistema eléctrico, y ya. Listo, Sergio. Entonces, revísalo y mañana entonces me lo envías y lo reviso a ver qué. ¿Listo? Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, recuerden el registro de la asistencia y gracias por su participación y que tengan buena noche. Gracias. Gracias a usted, profe, muy amable. Gracias, Yanira. Muchas Bueno, gracias. feliz noche, que estén bien. Gracias, doctora. Muy amable. Feliz noche.